Abba, tú eres bueno y para siempre. Es tu misericordia. Hoy nos toca el capítulo número 17 del libro de Levítico. Hoy nos toca el capítulo 17 del libro de Levítico. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpable de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecieren holocausto o sacrificio y no lo trajeren a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Vamos a detenernos aquí un momento. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degolle buey o cordero en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre el pueblo. Aquí estamos viendo que esta es como una regla que Jehová dio para evitar que los israelitas presentaran ofrenda o sacrificio en cualquier lugar, en un campo abierto que no fuere en la entrada del tabernáculo. Entonces se hizo esa regla con ese propósito, para evitar que los israelitas sacrificaran animales en el campo abierto. Y eso iba a asegurar que ellos llevaran sus sacrificios al sacerdote, a la entrada del tabernáculo, para que él pudiera presentar los animales al Señor como una ofrenda de paz. Por esa razón fue. Entonces allí el sacerdote iba a proceder, como dice allí, a salpicar la sangre sobre el altar de Jehová. Dice en el 7: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Fíjense cómo el Señor les está diciendo, el Dios Todopoderoso: nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Se le está hablando al pueblo de Israel, se le está hablando al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ellos llegaron a sacrificar sacrificios a los demonios. Y para Dios eso era fornicación, cuando se trata de idolatría. Cuando se trata de idolatría. O sea que el Señor le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo, que ya no debían ellos de ser infieles a Él.
al ofrecer que sacrificios a ídolos. Al ofrecer sacrificios a ídolos. Y eso iba a ser una ley para ellos perpetua. Que iban a obedecer de generación en generación. Y por supuesto, eso es prácticamente una ley vigente, porque esa es una de las cosas que Dios más aborrece, la idolatría. ¿Se recuerdan cuando estaban en el desierto? Que Moisés se tardó porque estaba él recibiendo allá las tablas de la ley. Y como el pueblo se desesperó, ¿qué pasó? Hicieron un becerro. Le exigieron a Aarón para que le hiciera un dios a quien adorar un becerro. Porque Moisés se tardaba. Entonces ahí estamos viendo que ellos caían en adoración a ídolos. Y detrás de los ídolos que están, demonios. Y eso para Dios es como pecado de fornicación. Y Dios les estaba pidiendo que nunca más volvieran a sacrificar a los demonios. Nunca más. Entonces, si nos podemos a meditar en esto, hoy en día, como pueblo de Dios, de repente no, hoy en día no tenemos en nuestros hogares estatuas, vírgenes, dependiendo del país, ¿no? Que hay idolatría. Hoy no lo hacemos. Pero hoy en día la idolatría no solamente está en un yeso, en una madera, en una imagen de yeso de madera. Porque idolatría puede ser cualquier cosa que está por encima de Dios, que le quita el primer lugar de Dios. Una persona, un hombre, una mujer, hijo de Dios, puede idolatrar a su esposo, puede idolatrar a sus hijos, puede idolatrar a su casa. Hay personas que casi no van a la congregación o a la iglesia, como ustedes se llamarlo, porque todos los días tienen que limpiar, todos los días tienen que hacer, claro, sus quehaceres en los hogares, limpieza todos los días, y quedan tan agotadas, tan cansadas, que no les da tiempo de ir a la congregación, a congregarse, porque ya es como una obsesión, y eso es idolatría. Cuando colocamos a nuestros esposos por encima de Dios, en primer lugar en todo, eso es idolatría. A los hijos, eso es idolatría. Muchas veces nosotros tenemos, como por ejemplo, tenemos un mueble, compramos un mueble y el mueble es tan bonito, o compramos cualquier artículo en la casa para sentarse, un sillón, como te quiera llamarlo, silla, y costó caro y es tan bonito, pero no permitimos que nadie se siente allí porque después se daña, se ensucia. Y eso se vuelve como una idolatría. Porque si compramos algo es para usarlo, para darle uso. Entonces no, eso no se toca, porque después se daña. O si tenemos algo en la alacena, un adorno que es para usarlo, no, eso no, porque es algo sentimental, tiene 20 años conmigo, 30 años conmigo y lo necesito para usarlo, pero no lo puedo tocar porque eso no, se vuelve una idolatría. Cualquier cosa que se vuelva en nosotros una atadura, se convierte en una idolatría. Entonces tenemos que estar constantemente revisándonos a nosotros mismos, chequeando conforme a la palabra del Señor y no quitarle el primer lugar a Dios, porque dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjense, en el corazón, el primer lugar tiene que estar el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es un mandato. Ese es un mandato. Y cuando hablo de un mandato es un mandato de Dios. O sea, eso no es que si yo quiero, no quiero, que si a mí me parece. Dice, amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Fíjense. O sea que en mis pensamientos, en primer lugar, debe estar el Señor. En ese versículo nosotros podemos chequear si nuestro corazón, si en nosotros hay idolatría o no.
Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Ustedes cuando se están durmiendo y se levantan, ¿en quién piensan? A lo que se levantan. Durante el día, ¿en quién están pensando? Cuando la casa es una idolatría, uno se acuesta pensando en la casa y cuando despierta, pensando es en el sucio que quedó allá bajo la silla, pensando en que, ay, me quedó la cocina aquí, tengo que limpiar allá. Hay idolatría hacia eso. De repente es el auto. Ay, pensando que el auto lo dejé aquí, que tengo que el caucho, que cuando usted ve en esas áreas, los primeros pensamientos, todo es hacia una persona, un objeto, ahí hay idolatría. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando habla de fuerzas es que todo nuestro esfuerzo físico debe estar primordialmente en la obra del Señor. Con todas tus fuerzas, fíjense. Nosotros tenemos fuerza para trabajar, tenemos fuerza para hacer todos los oficios de las casas, para atender a los muchachos, para hacer desayuno, almuerzo y cena. Pero cuando se trata de la obra del Señor, ya las fuerzas se terminaron. Ay, no, yo no voy porque ya estoy cansado. No, ya no voy porque voy a descansar. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Fíjense lo que dice, con todas, no algunas, con todas tus fuerzas. Porque si nosotros dimos el todo por las cosas de este mundo, físicamente, con todas nuestras fuerzas, ¿cómo nosotros nos vamos a dar el todo? O nuestras fuerzas físicas para el Señor. Si es para Dios, eso es lo más importante. Eso se parece como en el caso cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de la moneda, de dar los impuestos. Cuando el Señor Jesucristo dijo, den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Si es verdad que tenemos que ocuparnos de las cosas, que es nuestra responsabilidad como mujer o hombre de Dios, tenemos responsabilidades, pero también tenemos responsabilidades con respecto al Padre, a nuestro Dios, a las cosas de su reino. También. Entonces dice, entonces debemos que estar pendientes en eso, de no quitarle el primer lugar al Señor. Igual que en las mañanas. Uno antes de atender todas las cosas, antes de atender a los hijos, al marido, que si van para la escuela, que el marido se va a trabajar. El primer lugar debemos de dárselo al Señor. ¿Y de qué manera? Pararnos antes a orar, a buscar el rostro de Dios. Primero es estar en comunión con Dios, ocuparme del tiempo de Dios y terminé, ok, ahora sí. Ahora voy a la cocina y a los niños a hacerle el desayuno, a atender al marido, todas las cosas. Eso es darle el primer lugar al Señor. No al revés. Me levanto, atiendo a los muchachos, el marido, la casa, todo, y después cuando descanse, que ya termine, ahí sí me siento a orar y a meditar en la palabra, no. Es al contrario. Siempre en todas las cosas que nosotros hacemos, el primer lugar siempre es para el Señor. Siempre. Y la palabra del Señor dice que Él honra a los que le honran. 8. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecieren holocausto o sacrificio y no lo trajeren a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Característica importante. Aquí se nos habla también lo que es la parte de la obediencia. Fíjense, Dios establece mandamientos. Aquí tuvo que establecer vamos a decir, esas leyes para que los israelitas no ofrecieran sacrificios en otro lugar que no fuera en la entrada del tabernáculo. Tuvo que hacer esa ley. Así. Porque ellos todos tenían que hacerlo allí en la entrada del tabernáculo, para que el sacerdote pudiera hacer todo el procedimiento que tenía que hacer. Entonces, puso como estatuto también eso, porque si no, esa persona iba a ser cortada de entre el pueblo.
que hacía lo contrario, si no se sometía, si no obedecía. Y eso mismo, en el sentido de la obediencia, en el sentido de cumplir la palabra del Señor, los estatutos, está vigente hoy en día. ¿En qué sentido? El Señor dejó la palabra del Señor, la Biblia. Ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, están todos los mandamientos, los estatutos, todo lo que el Señor nos mandó a hacer. Todo, tal cual como Dios lo quiso, estuvo en su corazón de hacer todas las cosas, ahí está todo. Entonces nosotros como hijos o hijas de Dios estamos obligados a obedecer lo que ahí está escrito, a someternos a la palabra. Entonces aquí vemos que si la persona cumplía fielmente estas leyes, estos mandamientos, estas leyes, era bendición el resultado. Pero cuando la persona desobedecía estas leyes, tenía consecuencias negativas. Fíjense, era cortado entre el pueblo. Y eso no ha cambiado, eso sigue vigente hoy en día. Ahí tenemos la palabra del Señor, la Biblia. Cuando nosotros obedecemos, nos sometemos a ella y la cumplimos, eso trae bendición sobre nuestras vidas. Pura bendición. Porque estamos obedeciendo en todo al Señor. Pero cuando nosotros hacemos las cosas como Dios nos las manda, Dios manda a hacer una cosa y nosotros hacemos otra, porque a nosotros nos parece que es mejor otra, de otra manera. O cuando nosotros tomamos decisiones fuera, sin chequear lo que nos dice Dios en su palabra, el consejo de Él, y lo hacemos a nuestra manera, eso también tiene consecuencias. Así como lo había aquí, en estos tiempos bíblicos. Él daba una ley, era para cumplirla. No la cumplías, había consecuencias. Si yo la cumplía y era obediente, ellos la cumplían y eran obedientes, ahí había bendición. Bendición positiva. Pero si ellos desobedecían, iba a haber que maldición, o sea, iba a haber algo negativo, consecuencias negativas. Y hoy en día es lo mismo. Cuando yo no obedezco lo que la palabra de Dios dice, ay, eso trae consecuencias sobre mi vida. Mire, puede traer enfermedad, muerte, cualquier tipo de cosa que Dios permita. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo la palabra. Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que entender que nosotros tenemos que vivir es alrededor enfocado de la palabra de Dios. Hacer todo lo que en la palabra de Dios dice, vivir todo como la palabra de Dios lo enseña, caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, como lo dice su palabra. Todo está aquí en la palabra. O sea que yo no puedo llevar una vida, vivir sin ver lo que dice la Biblia, o sea, vivir a mi manera y la Biblia no sé qué dirá. Y ahí estoy ofendiendo y haciendo cosas que Dios le desagrada, nada más porque no busco la dirección de la palabra del Señor, la Biblia. Entonces es importantísimo que nosotros estudiemos la palabra, leamos la palabra diario, meditemos en ella, porque dice que mi pueblo perece o peca porque le faltó ¿qué? Conocimiento. 10. Dice prohibición de comer la sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que Él dio la sangre, Él está mandando aquí, ¿verdad? El primero está diciendo de que la vida, está explicando, de que ninguna persona debe comer la sangre. Dice que Él pondrá su rostro contra esa persona. Él pondrá su rostro contra esa persona y la excluirá de la comunidad. Fíjense lo que Dios está diciendo. Y dice, añade, porque la vida de la carne, porque la vida del cuerpo o de esa persona está en la sangre. La sangre que Dios la dio es para purificarlos, para hacerlos justos delante de Dios.
Por eso es que hay que derramarla en ese tiempo. Por eso era que había que matar el animal derramando su sangre, rociar la sangre sobre el altar. ¿Por qué? Para purificar a la persona, para que la persona fuera purificada y la persona pudiera ser justa ante el Señor. Porque esa sangre es dada a cambio de una vida. Y a través de esa sangre es la que hizo posible, hacía posible la purificación de la persona. Y recordemos, como ya antes lo hemos dicho, que hoy en día ya no se tiene ya que hacer sacrificios de animales, porque la palabra del Señor nos enseña que el último sacrificio fue el de nuestro Señor Jesucristo, que dio su propio cuerpo, su vida. Y esa sangre antes, que era necesario derramarla para purificar a la persona y hacerla justa delante del Señor, ya esa sangre fue derramada por nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dice que a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hizo justos, aceptos delante de Dios. A través de ese derramamiento de sangre, a través de dar su vida, dar su cuerpo, su sangre, todo. A través del Señor Jesucristo. O sea que eso que hacían en ese tiempo, aquí en los tiempos bíblicos, lo hizo nuestro Señor Jesucristo con su propio cuerpo. Pero eso fue ya lo último. Como quien dice, ya ese es el último, fue el último sacrificio. Él fue el último cordero. Ya nosotros no tenemos que seguir matando cordero, animales ni nada. Ya nuestro Señor Jesucristo dio su vida, su propio cuerpo. Fue el último cordero. Derramó su sangre por la de nosotros. Nosotros éramos los culpables, toda la humanidad. Nosotros merecíamos la muerte, pero en su misericordia Dios se dio por toda la humanidad. Nosotros teníamos la culpa y Él cargó, nuestro Señor Jesucristo, las culpas de toda la humanidad, de todos nosotros. Recuerden en los pecados que entró por Adán y Eva. Entonces nuestro Señor Jesucristo cargó con toda la culpa en la cruz del Calvario. Por eso que Él nos redimió, dice la palabra, nos redimió de la maldición de la ley, del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria. Nos redimió, nos hizo libres. 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne, o la vida de toda persona, cuando habla de toda carne, es de toda persona, ser humano, del animal, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino, ok, vamos a detenernos aquí un momento, aquí en el 14. Hoy en día, ¿qué sigue vigente? ¿Qué no ha cambiado? El comer sangre. ¿Por qué? Aquí nos está diciendo que la vida está en la sangre de la persona, del animal, está en la sangre. Y hoy en día eso sigue vigente porque todavía sigue corriendo por nuestras venas la sangre, la vida. Ahora, ¿cuál era la ley? Que cualquiera que en esos tiempos bíblicos comiera la sangre era cortado. Era cortado y excluido de la comunidad. Hoy en día, muchos comieron, comen de repente por ignorancia, o aún siendo cristianos comen sin saberlo. No es cortado, de repente no murió, pero ¿qué es lo que hacemos cuando por ejemplo, yo antes no sabía? Y ya me acordé, hay algo que se llama morcilla, que muchos del pueblo de Dios comieron o comen porque no saben. Y la morcilla se hace con pura sangre.
Pero ya después que uno sabe pues que eso a Dios no le agrada porque allá está la vida de la persona, uno se arrepiente, pide perdón, pide perdón a Dios por todo el tiempo que estuvo comiendo morcilla, por la ignorancia. Y dice que si uno confiesa los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces esto era pecado. Pero a lo que ya uno sabe que eso es pecado, uno se arrepiente si uno no lo sabía. Se humilla delante del Señor, pide perdón y Él que nos limpia, dice la palabra, de toda maldad. Él nos limpia. Y dice, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpio. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Ustedes saben que, como siempre seguimos diciendo, estas son todo el procedimiento, todas las leyes, todo lo que había que hacer cuando se trataba de que si se comía un animal ya mortecino o despedazado por alguna fiera. Como la persona se contaminaba al comer ese animal, había que cumplir con este procedimiento, lavar sus vestidos y lavarse allí con agua, y la persona iba a ser inmunda hasta la noche, y ya después, cuando llegaba ya la noche, ya después iba a ser limpia. Pero que nos enseña el Nuevo Testamento, dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca. ¿Y qué es lo que sale de nuestra boca? Que del corazón sale las mentiras, los engaños, las divisiones, los adulterios, las fornicaciones. Todo eso que sale del corazón es lo que daña, lo que contamina. Entonces también hemos aprendido allí en la palabra que el Señor nos enseña a qué, a orar por los alimentos, a dar gracias al Señor por todos los alimentos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. A que nosotros cuando oremos tenemos que ¿qué? Orar siempre por los alimentos. ¿Dando qué? Dando gracias al Señor. Como lo hacía el Señor Jesucristo, que levantaba los alimentos y daba gracias al Padre, daba gracias a Dios por todo lo que Él proveía. Y eso es lo que, y la palabra del Señor también dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 4, del 4 a 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable y nada es de desecharse y se toma con acción de gracias. Fíjense, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esos alimentos, por la palabra de Dios y por la oración que nosotros hacemos allí, es santificado. Padre, gracias te doy por estos alimentos, Señor, santifícalos. Provee el que no tiene hoy que comer. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Usted ora con fe y automáticamente esos alimentos son santificados. Pero la Biblia dice que nada hay, todo lo que Dios creó, que nada es de desecharse. Si se toma, fíjense, si se toma con acción de gracias. O sea que nada contamina si usted ora por esos alimentos. Por eso que todo lo que entra en nuestra boca debe primero uno orar. Usted llega a un sitio, va a comer. Gracias, Señor, por estos alimentos para el santo. Siempre acostúmbrese a orar por los alimentos donde quiera que usted esté. Donde usted quiera que va a comer, siempre acostúmbrese a orar por los alimentos. Bebidas, comida, todo. Y siempre ese Señor dice que a través de la oración, de la palabra de Dios, esa comida, lo que usted va a consumir se santifica. Es santificado. Allí lo dice en 1 Timoteo 4, del 4 al 5. Y vemos también como el Señor Jesucristo, en Lucas 24:30, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, los partió y les dio. El Señor Jesús hacía eso también. Cuando habla de bendecir era que oraba por los alimentos. Aconteció que estando sentado con ellos
a la mesa, el Señor Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. O sea, que él oraba por las comidas. Y nosotros tenemos que hacer también lo mismo. Todo lo que nosotros vamos a consumir, debemos orarle, porque ya sabemos que todo se santifica a través de la oración. Y todo lo que Dios creó fue bueno, bueno, bueno. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por la obra redentora siempre, por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que gracias a Él, gracias a que Él dio su vida, fue el último cordero, ya nosotros no tenemos que hacer cumplir con todas esas leyes, con todos esos rituales, con todos esos procedimientos, de todos esos sacrificios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que fue el último sacrificio, el último cordero. Las cosas cambiaron. Este es el nuevo pacto, un pacto de vida, un pacto de perdón, porque fíjense, antes para obtener el perdón de Dios tenía que hacer esos sacrificios, para que Dios lo limpiara, para que fuera acepta la persona delante de Dios, para que Dios lo pudiera purificar, limpiar. ¿Y nosotros qué hacemos hoy en día por lo que el Señor Jesucristo hizo? Confesar nuestros pecados delante de Dios en oración y ya. No tenemos que hacer todo ese ritual que se hacía antes. Nos humillamos delante del Señor, le pedimos perdón, nos apartamos de cualquier pecado. Y el Señor nos perdona, nos limpia, nos santifica con su palabra. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra del Señor. Cada vez que yo me aparto de lo que a Dios le desagrada, ya me estoy purificando, me estoy santificando. Gracias, Padre amado. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que esta tu palabra, Señor, penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, produzca fruto 100 por 1, Señor. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu sangre preciosa, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios, Padre. Gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.